Juan Pablo Gómez, quizás el principal investigador del caso Bariloche, el famoso caso Bariloche que ocurrió aquella noche, el 31 de julio del año 1995. Juan Pablo, lo que me interesaría saber, ¿cómo fue que vos te enteraste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste? ¿Cuál fue tu primera reacción? Contanos un poquito esa historia detrás de la investigación. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, primero, ¿cómo estás? Saludos a todos los visitantes de la página de Demonios, a los, no sé si decir, televidentes, usuarios, pero bueno, los que visitan el espacio que me parece muy interesante y muy piola que hayas retomado este tipo de difusión, ¿no es cierto? Sobre el caso Bariloche, yo lo que recuerdo, haciendo memoria, es que yo estaba activamente trabajando en la investigación con Gaceta OVNI, no, perdón, todavía no estaba Gaceta OVNI, estaba en proyecto, pero sí con el grupo Hemisferio, con Daniel, con Carlos Indaramos, con Claudio Misca en CEFU, y estábamos, yo si mal no recuerdo, habíamos hecho una reunión, la reunión semanal que hacíamos en la casa de Claudio, y sale la noticia de lo que pasó en Bariloche. Y empieza, digamos, la difusión. Fue un caso impactante en principio porque la difusión que tomó el incidente en víspera de lo que iba a ser la autopsia extraterrestre, ¿te acordás? Para la misma época venían siendo anunciados con bombos y platillos la venta de un video de la supuesta autopsia a un alienígena, ¿no es cierto?, que iba a salir con una revista. Y para esa misma época aparece el caso de Bariloche. Y lo que me sorprendió en principio fue la difusión que alcanzó y ver a los testigos, que no era habitual que un piloto de línea, un piloto de una fuerza de las Fuerzas Armadas, como la Gendarmería, tenga la disponibilidad de contar abiertamente la experiencia, con la sorpresa, con la sinceridad que se veía y se notaba en sus testimonios. La verdad que me sorprendió, y eso es una de las cosas que más recuerdo. Incluso, mirá lo que son las cosas, que cuando estábamos viendo las noticias y la entrevista en el noticiero a Polanco, yo el otro día llego al trabajo y yo digo, bueno, esto revolucionó todo. Para mí, que estaba en el tema OVNI, para los que estábamos en el tema OVNI, era un caso histórico, ¿no es cierto? Ya en principio por la característica que describían los testigos y por la difusión que había alcanzado y por la calidad de los testigos. Entonces yo llegué y digo, esto se hablaba en los medios, en todos los noticieros, y digo, esto se va a hablar en todos lados. Y yo llego al trabajo y en el trabajo fue lo mismo que nada, ¿no es cierto? Era un poco el interés particular de uno que consideraba que esa era la gran noticia del año, ¿no es cierto? Y después yo hablaba con frecuencia, en ese momento también, con Oscar Uriondo, un pionero en el tema OVNI, un investigador de los años 60, escritor de libros que son referentes en la investigación OVNI. Y hablando con él me decía, tenía ganas de hacer algo, de retomar un poco el tema. Y empezamos, y nos planteamos en una charla, digo, Oscar, habiendo pasado ya los meses del caso Bariloche, ¿no? Ya estamos hablando del año 96, principio del 96, no recuerdo bien. Digo, Oscar, fíjese que el caso Bariloche tuvo mucha difusión. Digo, tenemos muchos testimonios obtenidos por los medios de comunicación, ellos dando de primera mano el testimonio. Digo, ¿por qué no armamos algún tipo de trabajo, algún tipo de nota relacionado al caso Bariloche y a pilotos? Se entusiasmó Oscar, aceptó, y nos pusimos en campaña de escribir algo sobre el caso Bariloche de forma conjunta. Cuando empezamos a obtener los testimonios, a conseguir las copias de las entrevistas, las copias de las notas
de prensa, encontramos que si bien el testimonio, digamos, troncal, principal, que era el de Polanco, tenía, digamos, un correlato bastante prolijo y claro, tanto el de Polanco y algunos, Gaitán era el gendarme en ese momento que salía a difundir el caso, que después, poco tiempo después del caso, falleció en un accidente de aviación. Esos testimonios estaban más o menos claros. Lo que empezamos a encontrar contradicciones fueron los testimonios, por ejemplo, de Dina Huapi, el matrimonio Cabral. Contradicciones no en el sentido de que ellos se contradecían en lo que contaban, sino en cómo esas observaciones cabían dentro del testimonio general, de la escena general del caso de esa noche. Contradicciones de horarios. Entonces también, en ese momento dijimos, bueno, está claro la observación de Polanco, pero no está clara la escena general, el escenario general. Reconstruyámoslo. Y llegó un momento que le digo, Oscar, digo, vamos obteniendo de distintas fuentes distinta información, digo, pero no nos queda claro a nosotros. Me parece que requiere entrevistar nuevamente a todos los protagonistas del caso. Y ahí nos pusimos en campaña. La tarea de entrevistas la tuve yo, digamos lo que era la investigación de campo, y Oscar se iba a encargar del análisis desde su punto de vista, que siempre me fascinó en el tema, de los testimonios, de la observación, en fin, un trabajo en conjunto. Y bueno, ahí arrancamos. En el año 96 empezamos entrevistando, creo que la primera entrevista personal que tuve fue con Rubén Sipuzac, allá en Campo de Mayo, también fallecido lamentablemente. Y me sorprendió la coherencia del testimonio, ¿no? La claridad del testimonio de Sipuzac en las distintas etapas de la observación. Entrevistamos a Polanco, en un par de ocasiones lo entrevistamos a Polanco. Yo tenía una base de entrevistas que habíamos obtenido. Yo me acuerdo que Carlos Dewey me había dado una copia de la entrevista que le habíamos hecho fuera de aire en un programa de televisión en Canal 2. Después teníamos entrevistas de una charla que yo había estado en el programa, porque resulta que en el programa de la autopsia extraterrestre me habían invitado y yo estuve detrás de cámara. Entonces también ahí tuve otra charla con Polanco y con Gaitán. Entonces fueron racontos de testimonios que fuimos obteniendo, pero llegó un momento y dijimos, bueno, empecemos de cero, hagamos de cuenta que no tenemos nada y empecemos en las entrevistas uno por uno. Y ahí así fue que contactamos, y después llegó un momento en que dije, bueno, ahora necesitamos el testimonio de la Fuerza Aérea. Y entonces en ese momento me contacto con el investigador barilochense Néstor Echarte. Néstor había escrito en internet algo sobre el caso, entonces me pongo en comunicación y él me dice, mira, yo viajo, tengo copias de las transcripciones que hicieron los informes que hizo el personal del aeropuerto. Dice, si querés te la mando. Bueno, ok, listo. Dice, yo viajo con frecuencia a Buenos Aires, porque en ese momento la mamá vivía en Buenos Aires, y me dice, si querés nos encontramos y charlamos. Sí, dale, perfecto. Entonces, en una oportunidad que viaja a Buenos Aires, me da la copia de los informes del personal de la Fuerza Aérea y un cassette con distintas entrevistas que hacían en el programa de radio, tanto de él como en los programas de radio de Bariloche para esa época, ¿no es cierto? Y ahí fue donde se disparó la información, ¿no? Cuando llega la información a los medios barilochenses. Entonces ahí, digamos, tomo conocimiento a través del testimonio escrito de los testigos del aeropuerto, de lo que cada uno había observado.
Y bueno, analizando, viendo los testimonios, empezamos a encontrar contradicciones también en esos testimonios, ¿no es cierto? Principalmente de horarios. Eh, se mezclaban dos testimonios, uno era de Daniel García con el observador meteorológico Nicolás Araya, se confundían los horarios. Entonces dije, bueno, parecía que habían ocurrido en distintos momentos, en distintos apagones. Entonces dijimos, bueno, en ese momento el informe de Blanco, de Alfredo Blanco, que era el torrero, estaba por la mitad. No había conseguido Néstor todo el informe. Entonces dijimos, bueno, por un lado vamos a hacer la entrevista a los testigos de Bariloche, ¿cómo? Yendo a Bariloche, viajando al aeropuerto. Y por otro lado empezamos a pedir a la Fuerza Aérea, a través del edificio de Cóndor, también estaba el Centro de Regiones Aéreas, no me acuerdo bien ahora los nombres de los organismos, y empezamos a pedirle los informes, copias de los informes. Así que, bueno, continuamos con las entrevistas personales a los testigos que vivían en Buenos Aires. Carlos Dortona, que era el copiloto también, que no teníamos testimonios grabados de audio de él, de programas de televisión. Hicimos una entrevista en dos ocasiones me encontré con Dortona. La primera entrevista, porque siempre surgen las entrevistas dudas, ¿no? Cuando uno la escucha, cuando uno hace la transcripción, empiezan las repreguntas o las dudas que en ese momento no habían surgido. Entonces, en algunos casos requirieron 2 o 3 entrevistas cada uno. Y con otros testigos, con Roberto Benavente, que era el piloto que estaba acompañando justo en la cabina de vuelo, también hablé personalmente en un gremio, en unas oficinas de un gremio que él creo que era dirigía o estaba trabajando, y con el que no pude hablar personalmente, pero sí en varias ocasiones telefónicamente, fue con Jorge Allende, que era el ingeniero de vuelo. Digamos, con todos tuve entrevistas, o personales o de varios minutos, o en varias oportunidades telefónicas. Así que bueno, así empezamos con la investigación del caso. Y hoy que han pasado ya bastantes años, estamos hablando de más de 20 años, ¿cuál es tu reflexión sobre el caso en sí, digamos, ¿no? No te pido una conclusión porque tal vez son casos que nunca se va a llegar a una conclusión, pero sí una reflexión a tantos años del caso, desde esta perspectiva, digamos, que te da el tiempo. ¿Qué me dirías? Mira, a mí desde el inicio del caso me sorprendió por las características que te comenté, y hoy sigue siendo un caso que no puedo explicar, digamos, para mí que hice la investigación, porque uno cuando investiga, en principio lo que trata de hacer es saber si se lo puede explicar uno mismo, puede encontrar una explicación para uno, ¿no? Y después para otros, para informar: esto es lo que yo descubrí, esto es lo que hicimos, nuestras conclusiones, ¿no es cierto?, que fue lo que planteamos en el informe que publicamos en internet, que siempre fue un informe preliminar. Siempre prometimos hacer un informe más extenso, porque quedaron varias aristas de la observación, porque una observación compleja, larga, de varios testigos, distintos puntos de vista, distintos horarios, características muy particulares de las observaciones de cada testigo. Un caso complejo, ¿no? Y bastante extenso para describirlo. Y eso siempre dijimos, bueno, hubo cuestiones, me parece que estuvo bastante completa en todo lo que es testimonial, pero hubo cuestiones, por ejemplo, que nos quedaron un poco fuera de la publicación, que fue, por ejemplo, una entrevista personal de la que era en ese momento la comisión que tenía la Fuerza Aérea. La comisión, digamos, no era de la Fuerza Aérea, era el CITEFA, es decir, la parte del equipo electrógeno, por ejemplo, cuando cae el equipo electrógeno, hubo entrevistas o investigaciones del área de la comisión de OVNI que tenía la gente del CITEFA.
Con ellos estuve intentando comunicarme, con ellos estuve hablando, incluso con miembros del grupo, pero no pude concretar una entrevista o llegar a esa información, por ejemplo, ¿no? Pero sé que existió y bueno, de hecho, antes de decirte la conclusión, de hecho cuando surgió el tema del audio, ¿te acordás? El audio, años después de las investigaciones, surge el tema del audio. Y voy a ser breve, pero porque es algo de esas cosas que presenta la investigación, ¿no es cierto? Esas casualidades que se van dando en la investigación. Cuando uno busca algo, a veces no lo encuentra en el momento, pero el tiempo se encarga de acomodar las cosas. En ese momento, yo conozco en el año 96, cuando viajo a Bariloche, el primer viaje, hice 2 viajes a Bariloche para hablar con los testigos del aeropuerto, conozco a un policía militar que estaba, me lo referencia a la gente del aeropuerto y me dice, mirá, si querés andar a hablar con fulanito, que está acá, es policía militar, que le interesa todo este tema, ¿viste? Siempre en las entrevistas surgen estos tipos de referencias. Voy a hablar con él, y hablando en una cabina afuera de ahí de seguridad del aeropuerto, me pongo a charlar, ¿no? Le cuento porque yo estaba en el aeropuerto, él me cuenta de su interés por el tema, de que había vivido en Buenos Aires, pero no me decía su apellido, él me decía su nombre. Y él me dice, mira, yo tengo el audio de las conversaciones entre la torre de control y los pilotos. Le digo, mira qué interesante, le digo, yo ya tengo las transcripciones, y digo, la verdad que conseguimos las transcripciones, esas me las había dado Néstor Echarte también en el informe. Y después nos llega la información de la Fuerza Aérea, nos mandan, desde el aeropuerto nos mandan los documentos completos, ¿cierto? Pero en ese momento teníamos eso. Entonces yo notaba como que este muchacho, digo, quizás me quiere vender el audio, ¿viste? Y a mí, la verdad, en ese momento no me interesaba, digo, ya teniendo la transcripción, ¿para qué quiero el audio, no? Entonces cuando vuelvo a Buenos Aires le cuento a Oscar Uriondo, Oscar, mire, conocí a esta persona que medio como que me quería ofrecer el audio de las comunicaciones, digo, me parece que me lo quería vender o algo, digo, pero la verdad que me parece que no nos interesa. Con el tiempo y analizando cada vez más en detalle el testimonio global, ¿no? La observación global, dijimos, no, la verdad que es importante el audio, porque nos va a dar un poco los datos en cuanto a los tiempos de observación que tuvieron cada testigo, ¿no? Los pilotos principalmente. Y había una cuestión en la transcripción que en un momento la cinta deja de grabar, según la aclaración que se hacía en la transcripción, aparentemente por la caída del equipo electrógeno, ¿no? Entonces, que siguió funcionando, una de las particularidades que había tenido esa noche. Entonces dije, bueno, acá es importante conseguir el audio, Oscar, digo, me voy a poner en campaña. Entonces me retomo el contacto, trato de ubicar a esta persona en el aeropuerto y no tuve suerte, ya no trabajaba ahí. Aparentemente se había mudado a Buenos Aires, trato de localizarlo en el edificio Cóndor y nada. Yo tenía solamente el nombre, no tenía el apellido, entonces era muy difícil encontrarlo. En el año 99, me parece, que se hace una Expo OVNI en General Rodríguez. Entonces se acerca una persona y me dice, mire, yo conozco un hombre que vive, es un amigo mío que vive en Bariloche, que actualmente está en Buenos Aires porque se está haciendo unos estudios médicos, y conoce el tema, él tuvo una observación OVNI muy interesante para la misma fecha. Qué interesante, digo, bueno, la verdad que me interesa hablar con él. Mire, me dice, si quiere mañana lo traigo a la Expo OVNI. Era un sábado, yo el domingo no iba a ir, obviamente fui, porque con esa promesa dije, bueno, primero me da el teléfono, chequeo que este hombre venga, y me dice, sí, voy a ir, bueno, vamos, voy el domingo. El domingo lo conozco, y este hombre me dice, mire, me contó su observación, que tampoco la publicamos en ese momento, fue en vísperas de esa fecha, no fue en la misma fecha. Y me dice, mira, yo conozco a un muchacho que tiene el audio de las transcripciones. Qué interesante, le digo. Yo conocí a alguien que tenía en Bariloche que me dijo que tenía el audio. Entonces le digo, se llama José, yo no me acuerdo ahora el nombre, ¿viste? Pero no es el nombre real, ¿no? Le digo, ¿dice José? Me dice, sí. Digo, José, ¿cuánto era? Porque no me acuerdo su apellido, ¿no? En ese momento le mentí a este hombre porque yo no lo sabía el apellido. Y me dice, José Pérez. Sí, José Pérez, digo, sí, con él estuvo bueno. Entonces ya después empecé la búsqueda con el apellido, nombre y apellido, más fácil.
pero bueno, tampoco, imposible, no lo conseguí. Entonces dije, bueno, voy a esperar. Así como se dio esta secuencia de causalidades, voy a esperar. Entonces, un año después, me parece, creo que la de Expo, no sé, fue en el 98, y un año después, o unos meses después, me llama Paco Martínez, que era el grupo Hemisferio, ¿no es cierto? Que estábamos, en ese momento creo que ya estábamos haciendo Gaceta Omni. Entonces, Juan Pablo, tengo un dato para darte que me parece que te puede interesar. Digo, sí. Hicimos una charla en San Justo y se acercó un hombre y me dijo que conocía a una persona que tenía el audio de las conversaciones de Bariloche. No me digas que es tal, le dije, ¿no? Me dice, sí, es esa persona, le digo. Me dice, uy, ¿sabes cuánto hace que lo estoy buscando? Me dice, ¿sabes qué? Me dio el teléfono. Entonces, ya con el teléfono, lo llamo, ¿viste? Y bueno, así, en ese momento vuelvo a retomar contacto con esta persona que había conocido en Bariloche, y le vuelvo a contar, digamos, que estábamos preparando, que habíamos publicado el informe, que nos interesaba publicar el audio, si tenía todavía. Me dice, bueno, mira, llamame en unos días, lo voy a buscar. En algún lado lo tengo. Y bueno, lo llamé, pero no lo encontraba. Yo dije, chao, se perdió el documento. Y en ese momento yo me entero que estaba en contacto con Javier Estañaro, que lo conocía Javier. Entonces digo, bueno, dejamos pasar un tiempo, un par de meses, pero como no se concretaba la charla, yo dije, chao, acá no conseguí. Entonces de ahí hablo con Javier y le digo, Javier, me pasa esto, esto y esto. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco. Le digo, mirá qué interesante, le digo, tiene el audio. Sería importante darlo a conocer, me parece importante. Entonces Javier dice, olvídate, yo hablo con él. Y bueno, ahí Javier después consigue la copia, nos encontramos, me acuerdo, en la oficina donde yo laburaba, donde trabajaba, y me dio la copia del audio. Entonces ahí la hicimos pública. Esas cosas que tienen investigación, ¿no es cierto? A veces las cosas que no se consiguen con el tiempo. Y en el caso de Bariloche, después de muchos años, de todos estos años transcurridos, fue en el año 95, yo escucho, incluso hoy por hoy, a veces escucho las entrevistas, las últimas entrevistas a Polanco, y Polanco generalmente siempre cuenta lo mismo, siempre repite la misma historia, con algunas diferencias de pronto que va surgiendo o en cuanto a la observación del particular sobre el objeto observado, pero en líneas generales el testimonio es siempre el mismo. Y también las últimas entrevistas con Sipusac, con la gente del aeropuerto en ese momento fueron los testimonios más confusos, pero de alguna manera fuimos sacando en claro y digamos tomando en el informe sus testimonios cuando confirmábamos con otro testimonio, digamos. No, cuando no lo podíamos confirmar lo aclarábamos, de que era en base al testimonio no confirmado, pero tratábamos de ser muy prolijos en eso, porque a nosotros nos costaba armar la secuencia de las observaciones. Y el caso yo sigo sin poder explicarlo. En esa vez que que fui a escuchar una charla que dio el actual coordinador de la Comisión de la Fuerza Aérea, ahora se me borró el nombre, Lianza, sale el tema un poco del caso Bariloche y da un dato como diciendo, para mí está explicado. Entonces cuando termina la charla, yo antes de saludarlo, cuando nos estamos yendo, había estado Valé, ¿no? Jacques Vallée en esa charla, había sido toda una revolución encontrarlo a Vallée, la oportunidad de saludarlo. Entonces le digo, Lianza, me interesa eso que usted dice sobre Bariloche. ¿Por qué dice que usted está explicado? Digo, porque me interesaría conocer su postura. Dice, porque el caso fue una confusión con la primera parte, cuando el objeto se le pone a la derecha, digamos, no la primera parte, la secuencia donde se pone a la derecha, él me dice, ellos vieron el avión de gendarmería. Los pilotos ven el avión de gendarmería, digo, porque el avión de gendarmería estaba con otro rumbo distinto al que habían manifestado a la torre. Nosotros habíamos analizado esa posibilidad, incluso con Sipusac,
él nos había hecho el plano, que fue el que en su momento publicaste en la página. En el plan de vuelo nos hizo los dibujos, el croquis. Entonces le dijimos, no hubo posibilidad de que, me dice, no, imposible, nos dice Sipusak, que ellos no hayan visto, nos verían, pero no en las características que describen los pilotos. Y ninguno de los pilotos que hablamos, tanto no solamente Polanco, sino D'Ortona, Allende, Benavente, nos dijeron que se podrían haber confundido con el avión de gendarmería. Para ser honesto, el único que mencionó que podía tener las características aeronáuticas fue Benavente, que fue el acompañante ocasional de la cabina. Pero Benavente siempre destacaba la reacción de los pilotos en ese momento muy particular, de mucho nerviosismo, porque digamos estaban haciendo el procedimiento con el equipo electrógeno por la caída de la energía eléctrica en Bariloche, y después se cae el equipo electrógeno con eso en formación, ¿no? Que lo formaba, porque de alguna manera todos confirmaron que estaba muy cerca y que eran luces muy particulares, que si bien las características que tenían, en algunos no vieron la forma que manifiesta Polanco, nos dijeron que era extraño, salvo Benavente, pero Benavente era ocasional y me parece que no tenía a lo mejor las condiciones de observación propicias, ¿no? Y además me parecía que tenía un poco un pensamiento muy, muy gremial, en el sentido de que se actuó correctamente, que no haya... Él quería aclarar que no había habido problemas en la cabina, ¿no? En cuanto a las reacciones. Y en ese momento Alianza, cuando me dice, ellos se confundieron, y en ese momento lo que estaban viendo desde el avión de gendarmería, le digo, fíjese, le digo, a mí no me parece, le digo, no, hicimos un trabajo de investigación, le digo, fíjese además que en las transcripciones, en el momento en que el avión está en formación, el objeto está en formación al avión, los pilotos dicen, cuando la torre le informa la posición del avión de gendarmería, ¿sí? Porque la torre en ese momento está hablando, y ya, digamos, los gendarmes están dando datos que tienen que ser precisos, porque están en un procedimiento especial, ¿no? que con riesgo de colisión, si llegado el caso. Entonces, en un momento se lee en la transcripción, dice, la gente del avión de aerolíneas dice, nosotros estamos viendo al otro vuelo, pero como diciendo, digamos, lo que usted me está diciendo, a la torre le está diciendo, de alguna forma le dice, lo que usted me está diciendo lo estamos viendo al otro avión, pero lo que tenemos es lo que lo tenemos al lado, lo está formando, lo que estamos describiendo nosotros, el tránsito que escribimos nosotros, el ovni, que después se menciona la palabra plato volador, ¿no es cierto?, en la transcripción, en las conversaciones. Evidentemente nadie va a decir un plato volador a un avión, ¿no es cierto? Eso también son condiciones que hay que analizar. Digamos, un piloto no va a decir, estoy viendo un tránsito formado a mi derecha con esta particularidad, y cuando le dice a la torre, le dice, nosotros no estamos observando nada, no tenemos nada en esa posición, solamente el avión de gendarmería que viene en otro radial, en otra altura además. Los pilotos siguen insistiendo, y en ese momento no se van a poner a decir, no, es un plato volador porque así se me ocurre, ¿cierto? Entonces, incluso con los pilotos hablamos en su momento, le dijimos, no hubo posibilidad de que ustedes estén viendo dice, no, imposible, nosotros veíamos la otra aeronave, esto estaba al lado nuestro, la otra aeronave estaba en otra dirección. Entonces me parece que esos intentos de explicar el caso, uno de los casos más importantes que tiene la tecnología, no quizás en las características, porque hay casos mucho más complejos e interesantes de observar en detalle, de analizar detalles, o de experiencias más cercanas, pero este caso, por las características de los testigos, la cantidad de testigos, las condiciones de observación, lo dan como uno de los más importantes, y aún en el año 2016 yo no le he encontrado explicación, y entiendo que no hay explicación por el momento para el caso Bariloche.